Hola, mi nombre es Anaí Guerrero Treviño y a continuación haré una explicación sobre la práctica número 1 del Laboratorio de Electrónica Digital 1. Nuestra primera práctica se llama medición de los parámetros eléctricos. El material que vamos a necesitar para esta práctica sería un protolab, un generador de señal, un osciloscopio, un multímetro, un componente SN7404, un componente SN7414 y un componente 4049. El objetivo de la práctica es conocer las características eléctricas y tiempos de propagación de las familias TTL y CMOS. El procedimiento para la primera simulación o para el primer desarrollo de la práctica sería la medición de la corriente de entrada en una compuerta NOT TTL SN7404 y una compuerta NOT CMOS 4049. Aquí podemos ver en pantalla la pequeña imagen de la simulación realizada. Como podemos ver en el primer circuito, tenemos el componente 7404N y en el segundo circuito tenemos el 74049. Y sí, como podemos alcanzar a apreciar, ambos voltajes son igual a 5 y ambas corrientes son iguales a 5 picoamperes. Para la siguiente parte de la práctica tenemos la medición de la potencia consumida por un circuito integrado TTL-SN7404 y un circuito integrado 4049, conectando el circuito como se muestra en la figura y obteniendo la potencia consumida por cada integrado, escribiendo los datos en la tabla. Como podemos ver en esta pequeña simulación, aquí tenemos en el primer circuito tenemos el componente 74LS04 y en el circuito de abajo tenemos el 4049. Como podemos observar en pantalla, los multímetros nos arroja que ambas corrientes son iguales y ambos circuitos tienen una corriente de menos 5.551 picoamperes. Para la siguiente parte de nuestra práctica es la obtención del tiempo de propagación por un circuito integrado TTL-SN7404 y un circuito integrado CMOS 4049, conectando el circuito como se muestra en la figura 4 a la entrada de una compuerta NOT, un generador de señal y aplicarle una señal cuadrada como se muestra en la figura. Como podemos ver en pantalla, estas son las señales de frecuencia que debemos de obtener. Y aquí tenemos ambos circuitos. En el primer circuito tenemos el componente 74LS04 y en el segundo tenemos el 4049. Para el primer osciloscopio, que sería el componente 7404, podemos observar que las entradas son cuadradas, así como nos lo requiere la práctica. Y para el segundo osciloscopio, que sería correspondiente al componente 4049, podemos obtener que es la misma gráfica, así como nos lo pide la práctica. Ahora, para la última parte de esta práctica es comprobar prácticamente la función Smith Trigger, función específica de la lógica digital y que sirve principalmente para eliminar ruido electromagnético o variaciones de voltaje. Utilizando una compuerta 7414, aplicando una señal triangular a la entrada, verificando que la señal varía entre 0 y 5 volts, como se muestra en la figura, conectando la señal del generador al canal A del osciloscopio, la señal de salida a la compuerta B del osciloscopio debe dibujar las siguientes señales de entrada y de salida. Ahora, como podemos observar, tenemos ambos circuitos, que el primero corresponde al 7404 con el componente 7414 y el segundo circuito corresponde al componente 4049 con el componente 7414. El primer osciloscopio, que corresponde al primer circuito, podemos observar que las entradas y las salidas son iguales a las gráficas correspondientes que nos pide la práctica, y el osciloscopio 2, correspondiente al segundo circuito, también nos da la misma gráfica. Ahora voy a pasar a realizar
pasar el video de las simulaciones hechas en vivo. Las simulaciones se tuvieron que hacer en una computadora aparte debido a que yo no cuento con el programa necesario para realizar esta práctica. Podemos ver la primera parte de la práctica 1, que serían ambos circuitos. Al correr la simulación, podemos observar el voltaje de 5 y la corriente de 5 picoamperes en ambos circuitos. Podemos observar ambos circuitos con sus respectivos componentes y al activar los respectivos multímetros, ambos arrojan una corriente de menos 5.551 picoamperes. La tercera parte de la práctica, donde tenemos ambos componentes y nuestros osciloscopios con nuestro generador de funciones cuadradas. Al activar la simulación, podemos observar que el osciloscopio 1, correspondiente al circuito 1, nos entrega la gráfica correspondiente. Y el osciloscopio 2, correspondiente al circuito 2, nos entrega la gráfica que se nos pide. Con esta ahora para la parte de la práctica número 4, podemos observar que tenemos las funciones triangulares en ambos circuitos. Al momento de correr la simulación, podemos observar que el osciloscopio 1, que corresponde al primer circuito, nos arroja este tipo de gráfica. Y al activar el osciloscopio 2, que corresponde al segundo circuito, nos arroja la siguiente la siguiente gráfica, que es exactamente como nos lo pide la práctica correspondiente, y con esto podemos concluir que la práctica ha sido realizada de manera exitosa. Gracias por su atención.